Francisco Domínguez Brito explota en contra de los financiadores de campaña del hoy presidente Luis Abinader, que se beneficiaron de la corrupción en los gobiernos del PLD y que hoy se benefician entonces del PRM. Y es que en estas declaraciones el ex procurador general de la República señaló no solamente al Ministerio Público por permitir eso, sino al propio presidente, que es el jefe del Estado y por ende es el jefe de las políticas públicas en contra de la corrupción y la impunidad. Pareciera, según las declaraciones de Brito, que si el PLD fue un gobierno permisivo con la corrupción, entonces este gobierno está siendo permisivo con la impunidad. Y yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones puntuales del ex procurador general de la República para luego darles mi apreciación al respecto. Bueno, yo creo que deberíamos hacerlos todos, porque sobre todo lo que está sucediendo es que los que no han sido sometidos de actos de corrupción dentro del gobierno nuestro fueron personas que financiaron económicamente al PRM y al presidente Abinader. Entonces todavía la cosa es como más doloroso. Tú dices, bueno, esta gente que no eran PLDistas, que nunca cogieron una bandera, que nunca se engranojaron con el himno del partido, dentro del gobierno de mi partido se llevan 3.000, 4.000 millones de pesos. Por ellos nos dicen que somos todos ladrones. Entonces no lo someten, le dejan la mayoría del dinero que se robaron en los gobiernos nuestros y para colmo lo van a premiar con más obras para que una parte de eso disimulen que lo entregaron. A mí me da vergüenza todo esto. Ustedes pudieron escuchar ahí las declaraciones de Francisco Domínguez Brito, donde señala que el beneficio que se está dando el día de hoy a esas personas que se enriquecieron con la corrupción durante los gobiernos del PLD, hoy se les está permitiendo salirse con la suya por el hecho de que durante la campaña entonces financiaron al hoy presidente. Pareciera, y se infiere en las declaraciones de Brito eso, que el gobierno le estaba pagando, ¿no?, su aporte de campaña. Y cuando da ese señalamiento un ex procurador de la República, perteneciente al propio partido que está siendo perseguido por corrupción, ¿no?, lo que te da a entender es que no solamente hay, como dije anteriormente, una legalización, por decirlo de alguna manera, de la impunidad, sino el hecho de que nunca ha habido una lucha tal en contra de la corrupción, sino que simplemente se limita a una persecución y a un manejo con los recursos propios del Estado, los fondos públicos, en detrimento de nosotros los dominicanos. Entonces, recuerden ustedes que Francisco Domínguez Brito ha sido duramente criticado dentro de su propio partido por posturas como esta, donde expone situaciones difíciles y estratégicamente contradictorias para un partido de poder, para un partido político, diciendo, bueno, esas declaraciones donde se deja entrever o deja claro Francisco Domínguez Brito de que hay algo o malas actuaciones dentro del PLD, él no tiene que estar dando esas declaraciones porque no le conviene el partido. Y aún así lo ha hecho. Pero sobre todo recordarán ustedes que Francisco fue más duramente criticado cuando quemó una gorra del PLD, en una alusión clara y directa de malas actuaciones dentro de ese partido que debían ser eliminadas, abolidas y aborrecidas de un principio, donde muchos actores, muchos dirigentes importantes de ese partido entendían que eso fue un error, que eso no era pragmático, porque eso debilitaba al partido y eso le toca a los enemigos, no a los de adentro. El día de hoy se está viendo reflejado toda esa postura que tuvo Francisco Domínguez Brito en su momento, cómo está saliendo hoy, cómo se está liberando hoy. Y la única quizá, de alguna manera, reivindicación que pudiera tener el PLD, de que si bien es cierto, como señala Francisco, que hasta ahora los que están devolviendo dinero son empresarios y no dirigentes del PLD, pero fue en sus gobiernos que se hicieron la corrupción, la poquita reivindicación que pudiera tener el PLD es que se está viendo cómo el actual partido de gobierno está negociando con los empresarios corruptos, cómo les recibió fondos, dinero de los empresarios corruptos, cómo se ha articulado la justicia dominicana
o más bien el órgano persecutor del gobierno central, se ha articulado conjuntamente con esos empresarios, y eso se ve en las informaciones denunciadas y develadas por Julio Martínez Pozo, por ejemplo, donde una empleada de la firma de abogados que constituyó las empresas que se utilizaron para robar el dinero, terminó trabajando en ese Ministerio Público Independiente como una empleada de una de las empresas, de uno de los principales involucrados, que movió más dinero y que más dinero está devolviendo del dinero robado. También se agenció un puesto en la comisión de abogados que estaba persiguiendo supuestamente, o que iba a trabajar en recuperar supuestamente los dineros robados por esos empleados. O sea, se constituyó en demandante, en abogada demandante, una empleada de uno de esos mismos empresarios. O para ser más puntual, para que Nuria no se vaya a ir por la tangenta, una ex empleada que hoy trabaja en el Estado, en Procompetencia, creo, si mal no recuerdo la información que nos dieron. Entonces, aquí tenemos una evidente... Un evidente contubernio, un entuerto, donde hay una ramificación de esa organización delictiva que se articuló para estafar al Estado, que operó durante los gobiernos del PLD y que evidentemente sigue operando durante los gobiernos del PRM. Y lo que es peor ahora es no solamente que siga operando, que ya de por sí es malo, fue malo antes y lo es ahora, que sigan operando a sus anchas con temas de corrupción, sino que ahora las instituciones que están supuestas a perseguirlos, que están supuestas a velar porque no se salgan con la suya, ¿verdad?, que vienen de malas actuaciones, de hacerse de la vista gorda, de ser permisivos, de mirar para otro lado mientras hacían todas sus vagabunderías, hoy lo que hace es oficializar la impunidad, brindándole un acuerdo a aquellos que defraudaron el erario público, aquellos que estafaron al Estado. No solamente se les oficializa, se les legaliza su fortuna robada. Bueno, se robaron 4.000, 5.000 millones de pesos. Bueno, devuelvan 700, 1.000 millones. Y quédense con 4.000. Y yo no voy a firmar un acuerdo de que ya ustedes no tienen ninguna deuda con la justicia. ¿Me entienden? Le exoneraron el 80% del dinero robado porque devolvieron una parte. Y lo que señala Francisco Domínguez Brito es que esa actuación es producto de que esa gente financiaron la campaña del partido de gobierno de hoy. Escuchen bien. Y que esa es la razón de peso por la cual están siendo sacados de los expedientes y hoy no están siendo sometidos conjuntamente con los funcionarios públicos que están ahí. Porque si se articuló un empresario de esos con un funcionario público del PLD y están sometidos ahí, los empresarios también deberían estar sometidos. La única razón por la que estén fuera es porque devuelven el dinero, una parte del dinero. Y las coincidencias de que financiaron al partido de gobierno en la campaña. ¿Qué estaba buscando ese empresario que está involucrado en actos de corrupción? Buscar impunidad. Comprar impunidad. Hizo una inversión en campaña, vamos a financiarte, vamos a ayudarte a llegar, que yo tengo este expediente, tú tienes que chancearme. Bueno, vamos a hacer una pantomima de un sometimiento. Cuando agarremos a los implicados políticos, como no estás frío conmigo porque me financiaste, yo te voy a sacar del expediente, tú devuelves un dinero, te dejo fuera del expediente y tú sigues trabajando. Es más, te voy a garantizar que podamos seguirte contratando para que ese dinerito que tú vas a perder, devolviéndolo, lo recuperes con más obras del Estado. Y al final, en el medio, quedamos quienes nosotros. Como diría Sergio Carlos, el PPP, el pendejo pueblo, el PPD, el pendejo pueblo dominicano. Porque al final, el dinero que se robaron durante los gobiernos del PLD es el de nosotros. El dinero que se repartieron de lo que se robaron los funcionarios del PLD, más los empresarios de hoy, amiguitos del gobierno actual, es el de nosotros. Y el convenio que le exoneran el dinero robado de nosotros a ese grupo de empresarios que están quedando afuera, también nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente le exoneran una parte, no, sino que se nombró una comisión de abogados civiles, privados, que están supuestos a investigar y a profundizar para recuperar el dinero robado, y están comisionando un 15% del dinero robado, como dije en otro corte. Entonces, esto no es un escándalo, esto no es para avergonzarse
que se esté destapando la pus, no solamente de la corrupción que ha habido antiquísima en la República Dominicana y la permisividad que tuvieron los mandatarios pasados, del PLD, del PRD, hoy PRM, las que tienen hoy en día con muchos escándalos que explotan y que no se persiguen, porque no es verdad que ningún gobierno se va a perseguir a sí mismo, sino que ahora son tan osados y se burlan tanto que estas figuras, estas instituciones públicas que se revisten de honorabilidad y de firmeza y de reputación, entonces están llegando a acuerdos legales, amparados en tecnicismos legales, para vender impunidad a implicados. Unos implicados que en principio eran parte de la estructura mafiosa que defraudó el Estado y que en la recta final salen como simples testigos, que devuelven 2.500 millones de pesos, comisionan un 15% esos abogados que están ahí supuestos a buscar el dinero y quedan absueltos. Quedan absueltos. Ya no siguen siendo acusados. Y devuelven 2.500 millones de pesos, donde un expediente dice que se robaron más de 7.000. Más de 7.000 millones. Devuelven 2.500. 2.500 no, como 2.000, porque los otros 500 son de otros casos. Si tú sumas todos los casos, Medusa, Calamar, 5G, todos los casos de corrupción, el dinero distraído son decenas de miles de millones de pesos. Hasta ahora, ¿cuándo se ha devuelto? Que no se sabe dónde está el dinero devuelto, pero en papeles, ¿cuándo se dice que se ha devuelto? 2.500 millones de pesos. De más de 30, 40.000 millones de pesos robados. 2.500 versus 40.000. Ah, no, pero se está recuperando algo. ¿Y qué se logra con eso? Bueno, una comisión a los abogados y los empresarios involucrados, que son los que tienen el dinero, que son los que cobran el dinero y que son los que reparten el dinero, no tienen implicación directa. Se salen con la suya, lavan su dinero legalmente a través de una firma, de un acuerdo que permite el Ministerio Público, que somete el Ministerio Público ante la justicia, y esos implicados terciarios quedan absueltos y solamente nos dejan a nosotros con la pantomima de una persecución en contra de la corrupción, porque tienen a 2 o 3 exfuncionarios y políticos, ¿no?, que les sirve tenerlos ahí presos para mantener entretenida a la población, y se burlan de nosotros así tajantemente. Entonces, esto es el escándalo, y en contra de eso es que deberíamos estarnos parando nosotros los dominicanos, que lo que dice Sergio Carlos es cierto, los queremos presos, pero a todos, no solamente a algunos, a los que te convenga a ti. El funcionario, el exfuncionario se involucró, participó, sí, lo queremos preso, pero el empresario que le pagó, que se confabuló con él también, no solamente al exfuncionario. Y de los exfuncionarios, ¿verdad?, que hay muchos hoy legisladores en los casos, porque dice el caso Calamar que quien repartió el dinero, por ejemplo, del tema de la banca, era Gori Moya, hoy diputado. Eso dice la acusación. No soy yo. ¿Y qué hizo el partido de gobierno? Lo dejó inscribirse, porque por lo menos, en cuanto a una función ética y moral, ¿no?, de un partido, y más en el gobierno que se depositó la confianza de combatir la corrupción, si usted no lo va a someter, por lo menos no deja que se inscriba otra vez a diputado en su partido, porque usted está defendiendo lo mal hecho. Si él sale absuelto después, bueno, que se inscriba después. Es más días que lo organiza, como dicen. Pero ¿por qué inscribirlo? Dejarlo que se inscriba, que adquiera la categoría de inmunidad parlamentaria, convirtiéndose en diputado durante su gobierno, a una persona que está siendo señalada como parte cabecilla de un expediente que está persiguiendo su propio gobierno, de su propio partido? ¿Por qué dejarlo que se inscriba? Y así me dicen que están persiguiendo la corrupción o están persiguiendo a sus corruptos favoritos. Hasta aquí lo dejo, los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.